De nuevo, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo usar simulación para hacer el cálculo de la generación de energía eléctrica usando biodigestores. Comencemos. Entonces, vamos a suponer que ustedes los contactan porque quieren saber cuál es la mejor opción de tres ideas que se tienen en cuanto a generar energía eléctrica. Entonces, supongamos que en esta ocasión tenemos una granja y entonces tenemos tres socios y quieren ver cuál de las opciones que se tiene va a producir más energía eléctrica con los desechos que se mantienen o que se manejan en esa granja. Todas las opciones que nos dan es la producción que obtienen de desechos en 24 horas, es decir, en un día de trabajo. Entonces, en una primera instancia, está uno de los socios, que es el señor Mendiola, que nos dice, bueno, ¿cuánta energía eléctrica puedo generar si yo suministro al biodigestor diariamente 100 kilogramos de bagazo? Luego está una segunda opción con el señor Lima, que dice, bueno, yo quiero hacer una mezcla porque escuché que es una buena idea, entonces quiero poner desechos de arroz, desechos de trigo, desechos de maíz e igualmente bagazo. Los flujos de estas variables que nosotros vamos a considerar son 40 kilogramos al día de arroz, 10 kilogramos al día de trigo, 50 kilogramos de maíz al día y por último 20 kilogramos de bagazo al día. Y hay una tercera opción o tercer escenario, que es el del señor Pérez, que dice, bueno, yo quiero saber cuánta energía obtengo si vamos a poner en el biodigestor 3 kilogramos de jacinto al día, 50 kilogramos de bagazo al día y 25 kilogramos de desecho de verdura que se genera en la granja, pero no se vende. Entonces, aquí nuestro objetivo es saber cuál de estas opciones es la que va a generar más energía eléctrica. Supongamos que nosotros ya hemos realizado estas simulaciones anteriormente, entonces nosotros sabemos que por cada metro cúbico de biogás que se genera en el biodigestor, se producen aproximadamente 2.25 kilowatts hora de energía eléctrica. Entonces, este es un factor de conversión muy importante para nosotros. Luego, entonces, nosotros tenemos en nuestro reservorio de datos esta tabla donde nos dice, bueno, si tú ya tienes el porciento de sólidos totales de sus desechos, es decir, que ya estén completamente secos, puedes pasar directamente a estos factores de conversión. Si los desechos no estuvieran secos, entonces tendríamos que agregar estas otras variables. Pero supongamos que en la granja nos dicen, ya te vamos a dar los desechos completamente secos. Ah, ok, perfecto. Entonces nos dice, para el arroz, para los desechos de arroz, que nosotros podemos producir hasta 220 litros de biogás por cada kilogramo de sólidos orgánicos secos de residuo de arroz. Luego, para el trigo, nosotros podemos producir hasta 250 litros de biogás por cada kilogramo. De maíz son 410 litros de biogás por cada kilogramo de desecho de maíz completamente seco. De jacinto de agua vamos a poder producir hasta 325 litros de biogás. El bagazo es el que menos nos da, solo nos produce 160 litros de biogás por cada kilogramo que nosotros alimentemos. Y finalmente tenemos los desechos de verdura que nos dan 350 litros de biogás por cada kilogramo de desecho de verdura seco. Entonces, recordando de nuevo, ¿cuál es el objetivo de que yo haga esta simulación? Que les pueda decir cuál de las opciones o cuál de los escenarios que ellos tienen en mente es la que les va a generar más energía eléctrica. También consideremos que, bueno, ahorita no vamos a considerar dimensiones del biogás necesario porque ellos tienen mucho espacio y dicen, antes de que midamos, antes de que hagamos, yo quiero saber cuánto puedo llegar a generar. Entonces, bueno, ya con esa premisa, entonces sí, podemos diseñar un modelo que funcione para
los 3 escenarios para que no tenga que estar haciendo modelo y modelo y modelo. Ahorita vamos a ver qué puedo hacer para que en un solo modelo entren los 3 escenarios, aunque todas las variables no participen. Este va a ser nuestro modelo propuesta, donde yo voy a considerar todos los flujos básicos de entrada de todo lo que las 3 opciones estén considerando. Si recuerdan, hay una opción que nada más considera bagazo. Luego, el segundo escenario, la segunda opción, considera el bagazo, arroz, maíz y trigo. Y en la tercera, nada más considera el bagazo, la verdura y el jacinto. Cada uno de estos flujos básicos que van a entrar al biodigestor, el cual va a generar biogás, va a tener un factor o un coeficiente de conversión, de que por cada kilogramo que entre de bagazo voy a producir tantos litros de biogás. Esos factores de conversión, o coeficientes de conversión, les voy a poner C, CB, que es el de bagazo, CA, que es el de arroz, CM, que es el de maíz, CT, que es el de trigo, CV, que es el de verdura, y CJ para jacinto. Estos valores están en la tabla 1 que nosotros veíamos. Ya que yo obtengo el biogás del biodigestor con estas entradas, entonces ahora voy a calcular la electricidad. Para calcular la electricidad también tengo que considerar el coeficiente de, bueno, por cuántos metros cúbicos, por cada metro cúbico que entra, yo puedo obtener 2.25 kilowatts hora de energía eléctrica. Entonces, ese valor es esta variable. Y ahora vamos a ver cómo se ve el modelo, cómo declara las variables. Ahorita para el ejemplo solo es para el escenario 3. Ok, es decir, el del señor Pérez. Entonces, lo primero es declarar el tiempo. Vamos a considerar un tiempo inicial 0, un tiempo final de 24 horas, porque yo quiero saber la energía generada al día. Aquí vamos a poner un stepway, un tiempo de paso de 1 hora. Le vamos a indicar que vamos a trabajar en horas y luego vamos a declarar las variables. Yo en este ejemplo, primero declaro las variables de los coeficientes de conversión que veíamos en la tabla que mostramos. Entonces está para el arroz 220, está para el trigo, está para el maíz, está también para el jacinto, para el bagazo, para la verdura. Vamos a continuar. Ahora vamos a declarar los flujos básicos de entrada. Entonces, para Jacinto, recuerden que los flujos de entrada eran tantos kilos al día, pero yo estoy trabajando en horas, entonces tengo que convertirlo a kilogramo por hora. Entonces, por ejemplo, el Jacinto eran 3 kilogramos al día de entrada. Si yo lo convierto a kilogramos por hora que entra al biodigestor es 0.125. Eso lo obtengo nada más de dividir 3 kilogramos entre 24 horas y ya obtengo este valor. Ok. Luego el del bagazo, el de la verdura, y esto era lo que les decía. Bueno, en el caso del escenario 3 del señor Pérez, no hay entrada de trigo, entonces es suficiente con que yo le ponga 0. Tampoco hay de maíz, entonces pongo 0. No hay de arroz, entonces pongo 0. Este es para el escenario 3. Y luego tengo que ver mi factor de conversión de energía eléctrica. Mi factor de conversión de energía eléctrica me decía que por cada metro cúbico son 2.25 kilowatts hora. Pero yo estoy trabajando en que voy a generar litros de biogás, entonces tengo que convertir esos metros cúbicos a litros. Entonces voy a convertir este valor y ya me queda de esta manera. ¿Ok? Luego, en mi biodigestor, lo que va a pasar es que el arroz va a generar tantos litros de biogás, el bagazo va a generar tantos litros de biogás, el jacinto va a generar tantos litros de biogás y así.
Entonces, nada más es el flujo másico de arroz por el factor de conversión a litros de biogás generado para el arroz y le voy adicionando. Ahora para el bagazo, ahora para jacinto, ahora para maíz. Y le voy a declarar que en un inicio el biodigestor pues va a empezar de cero. Luego entonces, y ya por último, tengo que declarar cómo calcular la electricidad. La electricidad va a ser igual al volumen de biogás generado en el biodigestor por el factor de conversión. Y entonces voy a obtener los siguientes resultados. Voy a tener estas tablas. Bueno, aquí no están en orden, pero son los resultados para el escenario 3, la propuesta del señor Pérez, del escenario 1 del señor Mendiola y el escenario 2 del señor Lima. Entonces, ya que tengo estos datos, le pido que me haga la gráfica y voy a obtener lo siguiente. El peor de los escenarios es el del señor Mendiola, ¿no? Sin embargo, queda muy cerca del escenario 3 del señor Pérez. Y el que lo rebasa por mucho es el escenario del señor Lima. El escenario del señor Lima es la mejor opción. ¿Ok? Ahora, bueno. Esto es en cuanto a lo que yo tendría que obtener. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo hacerlo en Benzin. Vamos ahora a crear el modelo en Benzin. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora a pasarnos a Benzin. Y entonces, aquí le vamos a decir que quiero crear un nuevo modelo. Vamos a poner las condiciones que habíamos mencionado. 0, 24. Vamos a trabajar en horas. Vamos a decirle que sí. Vamos primero que nada a poner nuestro biodigestor, que es una variable de nivel. Entonces, perdón. El biodigestor va a generar biogás. Vamos a hacerlo un poquito más grande por cuestiones de espacio. Y ahora vamos a poner los flujos. Vamos a tener un flujo de bagazo. Vamos a tener un flujo de arroz, desechos de arroz. Este lo podemos mover. Vamos a mover un poquito para acá para que no esté tan junto. Vamos a tener de trigo. También, recuerden que son 6 desechos de maíz. Vamos a tener jacinto. Y vamos a tener desechos de verdura. Esos son los flujos básicos. Ahora vamos a poner nuestros coeficientes de conversión por cada kilogramo de materia sólida seca. Entonces, tantos litros de biogás. Vamos a tener el del bagazo. Luego vamos a tener el del arroz. Vamos a tener el de trigo. Vamos a tener el de maíz. Vamos a tener el de jacinto. Y por último, el de verdura. Recuerden, estos datos vienen de la tabla 1. Entonces, estos también van a afectar al biodigestor, el cual me va a generar el biogás. Todos estos se relacionan. Y ahora decimos que los litros que salen de biogás del biodigestor van a generar electricidad. Pero ese biogás, para que genere esa electricidad, también lo tenemos que considerar bajo cierto factor de conversión, que es el factor de conversión de
biogás con respecto a la energía eléctrica general. Ok, listo, ya tengo mi modelo. Ahora vamos a declarar variables. Y entonces, obviamente tengo que declarar todo, pero bueno, con mucho ánimo, vamos a darle. Entonces, aquí la conversión del bagazo me dice que yo voy a generar 160 litros de biogás por cada kilogramo de materia seca de bagazo. Ok. Luego vamos a declarar el arroz, son 220. Las unidades muy importantes, recuérdenlas siempre, litros, kilogramos. El de trigo son 250 litros de biogás por cada kilogramo de materia seca de trigo. Luego vamos a tener de maíz, tenemos 410 litros por cada kilogramo. Tenemos jacinto, los jacintos son 325, son litros, kilogramo. Tenemos verdura, esos son 350 litros, kilogramo. Luego vamos a ver los flujos. Los flujos, vamos a hacer primero, si les parece bien, el escenario 1, el del señor Mendiola. Entonces ahí son 100 kilogramos al día. Si yo divido 100 kilogramos en 24 horas, me da 4.100. Vamos a dejarlo así. Las unidades son muy importantes, recuérdenlas, son tantos kilogramos de bagazo por hora. Vamos a darle OK. Luego, el arroz. En el escenario 1 no hay, entonces ahorita le ponemos 0, pero primero vamos a poner las unidades. La entrada del flujo másico, pues son kilogramos por hora, este es 0. El de trigo tampoco hay para el escenario 1, vamos a poner 0. Aquí son kilogramos por hora. Vamos a poner de nuevo 0. Las unidades, muy importante, no lo olviden, por favor. Seguimos, jacinto tampoco hay, es 0. Son kilogramos hora. Luego tenemos verdura, es 0 de nuevo. Va a ser kilogramos por hora. Ok. Vamos a poner el factor de conversión, que aquí son kilowatts hora generados por cada litro. Y aquí la conversión es esto lo hacemos 2.25 entre 1000 porque es la conversión de metro cúbico al litro. Entonces nada más es dividirlo y ponerle que es a la menos 3, porque son 1000. Listo. Ajá. Luego vamos a decirle que la electricidad va a ser la multiplicación del biogás generado por el factor de conversión, y lo que yo voy a obtener son kilowatts hora. Kilowatts hora. Y ahora sí viene el biodigestor, que nada más es una fórmula aditiva. Entonces aquí al inicio no voy a tener 0. Aquí vamos a abrir paréntesis. Vamos a poner paréntesis. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos factores de flujo todavía necesito multiplicarlo por su factor de conversión. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Recuerden que aquí lo que yo voy a generar es biogás. Entonces, las unidades del biogás generado son litros. ¿Ok? Entonces, permítanme. Vamos a poner los paréntesis. Aquí las unidades son litros y entonces el flujo de arroz másico lo voy a multiplicar por su factor
El bagazo lo voy a multiplicar por su factor. El jacinto lo voy a multiplicar por su factor. El maíz lo voy a multiplicar por su factor. Recuerden que pues aquí tiene una letrita CM de que es de maíz. El trigo lo voy a multiplicar por su factor. Y el desecho de verdura por su factor. Listo. Y le vamos a dar OK. ¿Ok? Y recuerden, pues este es el escenario 1. Entonces, vamos a ponerle aquí que este es el escenario 1 que pertenece al señor Mendiola. Entonces, ya que tengo yo todo listo, pues nada más le voy a dar Simulate. Bueno, recuerden guardar. Vamos a guardar el archivo. Yo ya tenía uno, entonces, bueno, vamos a decirle que esta es la segunda versión. ¿No? Parte 2. Ok. Entonces, ahora ya que lo tengo guardado, ya que tengo indicado que este va a ser el escenario 1, entonces le doy Simulate. Vamos a decirle que sí. Ok. Ahora vamos a hacer el segundo escenario. Ok. El segundo escenario es de el señor Lima. Y aquí el señor Lima nos dice que, bueno, de bagazo, vamos a cambiar ahora las condiciones. Bagazo, no van a entrar los 100 kilos. Vamos a hacer la conversión. Haciendo la conversión de la opción del señor Lima, entran de bagazo 0.8333. Vamos a darle OK. Luego nos dice que ahora vamos a considerar el arroz. De arroz, ahora sí voy a tener una entrada, es 1. Hacemos la conversión. También nos dice que consideremos trigo, que haciendo la conversión nos da lo siguiente. Y nos dice que también quiere considerar maíz, y de maíz haciendo la conversión de lo que él considera son 2.0833. Listo. Ok. En el escenario 2 no se considera el jacinto ni la verdura, entonces lo dejamos como 0 y 0. Y entonces ya que tenemos declaradas las variables para el escenario 2, entonces le vamos a dar Simulate. Ajá. Le doy Simulate. Vamos a decirle que sí. Y hace mi escenario 2. A mí me está saliendo ese mensaje porque recuerden que para hacer la presentación yo ya había hecho estos escenarios. ¿Ok? Entonces ustedes tranquilos. Ok, luego vamos a hacer el escenario 3 para el señor Pérez. Y entonces aquí hay que volver a cambiar porque el señor Pérez no considera arroz, entonces aquí es 0. No considera trigo, entonces aquí es 0. No considera maíz, también vamos a poner 0. De bagazo, el señor Pérez dice que va haciendo la conversión. Dice que pongamos 2.0833 kilogramos de bagazo por hora. De jacinto, recuerden, aquí sí vamos a tener 0.125 por hora de jacinto. Y de desechos de verdura, que aquí es 1.0416. Y entonces ya tengo declarado mi escenario 3. ¿Ok? Entonces ya tengo mi escenario 3. Vamos a simular. Le decimos sí. Y listo. Y entonces ya puedo corroborar con todos mis escenarios. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Pues nada más sombrear el que yo tengo interés en conocer los resultados. Y me voy aquí
a la tabla para ver cuáles son mis valores. Entonces, en color azul está el escenario 3, en rojo está el escenario 2 y en verde está el escenario 1. Esto, para copiarlo en Word, pues nada más me voy aquí a las opciones de copiar. Y bueno, aquí están, por ejemplo, en 12 horas. Si sigo bajando, pues van a aparecer las 24 horas. ¿Ok? Y luego, esos son los datos, pero yo los quiero ver graficados para interpretarlos. Entonces, aquí podemos verlos. El escenario 1 está en color verde, es el que menos produce. El escenario 2, que es del señor Pérez, el escenario 3, que es del señor Pérez, está apenas por encima de lo que propone Mendiola. Y aquí vemos que en 24 horas quien más produce es el escenario 2 del señor Lima. Entonces, ya con estos resultados nosotros los podemos presentar y recuerden, el objetivo en este caso era decirles cuál de las opciones que ellos proponían, cuál de los escenarios que ellos proponían era la que producía más energía eléctrica. Entonces, aquí podemos concluir que es el escenario 2. Y con esto nosotros, si regresamos a la presentación, podemos corroborar lo que estábamos diciendo, nada más rápidamente. Es esto, nada más diferentes colores. Y con esto terminaríamos la explicación de este ejemplo. Espero que les haya quedado claro. Y les agradezco muchísimo, muchísimo su atención y que tengan muy, muy lindo día.